Hola a todos, hoy es domingo y es el día del Señor. Prepárate porque Dios tiene una palabra muy especial para cada uno de nosotros.
hoy vivo estás tú, tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo, tanta gloria me asombra. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz, mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú, tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo, tanta gloria me asombra. Oh, 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 me asombra. Me asombra. Me asombra. Por eso te damos gracias, Señor. Por eso, Dios, venimos rendidos ante ti. Por eso hoy, Dios, nos humillamos delante de ti, Dios eterno. Por eso hoy, Señor, levantamos nuestras manos a ti, porque tú conoces, Señor, tú conoces todo, bendito Dios, nuestras debilidades. Tú conoces, Señor, las situaciones que pasamos. Muchas veces, Señor, nos faltan fuerzas, y en esas situaciones tú siempre estás. Tú nos salvaste, Dios. Tú diste tu vida en la cruz por mí, Jesús. Entregaste todo en la cruz por amor, y por gracia somos salvos. Y te damos gracias, gracias, gracias. Te alabamos, Señor, porque no hay nadie como tú. Te alabamos, Dios, te alabamos, Señor. Levantamos nuestras voces a Él, al Rey de Reyes. Él está sentado en su trono para recibir la gloria y la honra. Te exaltamos, Dios. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Dios. Bendito eres por siempre. Te exaltamos, Señor. Te exalto. Te exalto. Te exalto. Oh Señor, te exalto, te exalto.
de los siglos, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos, a Él. Gracias a tu colaboración podemos llevar adelante la misión que Dios nos encomendó como iglesia: evangelizar, amar y bendecir a las personas. Si quieres ofrendar, puedes hacerlo de forma presencial. Dios ama a las familias y desea que todos los miembros de esta le conozcan: papá, mamá e hijos. Que la familia completa sea salva. Así lo aprendemos en Génesis. Cuando fue el diluvio, Dios le dijo a Noé que él y toda su familia se metieran al arca. También en el Nuevo Testamento vemos otro ejemplo con el carcelero de Filipos. Cuando Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, confirmamos que la voluntad de Dios es que todos los miembros de la familia o las familias completas sean salvas. ¿Y a quién le corresponde esta importantísima responsabilidad de meter a la familia al arca de la salvación? Le corresponde al papá. Josué, como líder de su casa, dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión que implica esfuerzo, valentía, pero sobre todo, mucho amor. El papá va adelante, muestra con su ejemplo cómo caminar con Jesús. Él fue llamado a ser el sacerdote del hogar y como tal tiene dos funciones muy importantes. La primera, representa a Dios en el hogar. La segunda, va delante de Dios y presenta a la familia a través de la oración. ¿Y la esposa? La esposa es ayuda idónea del esposo. Así que somos apoyo fundamental en esta tarea. Papá y mamá, no descuidemos este ministerio de guiar e instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Hola familia Betel, bienvenidos a esta sección, el versículo del día. El versículo del día de hoy lo encontramos en Efesios 4:2 y dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cada que alguien nos moleste, no debemos de actuar de una forma negativa, sino debemos tener paciencia y perdonarlos. Como dice el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hasta la próxima. ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo una historia bastante interesante, a ver si la adivinan. Y es que dice: era pobre y mendigaba pan, pero cuando murió se lo llevaron al seno de Abraham. ¿De quién hablamos? Sí, hablamos de Lázaro. ¡Bien hecho! Sigamos estudiando. Hola familia Betel, hoy vamos a hablar sobre la contaminación cruzada. Esta es la transferencia de sustancias peligrosas o microorganismos a un alimento y existe la contaminación directa que se da de alimento a alimento, es decir, cuando un alimento crudo o sin desinfectar, que por lo general contiene muchos microorganismos, se pone en contacto con un alimento que ya está listo para ser consumido. Otro tipo de contaminación es la indirecta, o sea, de manos a alimento. Esto es cuando una persona toca los alimentos crudos o sin lavarse las manos y después manipula un alimento ya cocido o listo para ser consumido.
Y el tercer tipo es por parte de utensilios o superficies al alimento. Este tipo de contaminación también se conoce como indirecta y lo vemos por ejemplo al usar las tablas para picar, donde tenemos alimentos crudos o sin desinfectar, por ejemplo la carne. No lavamos la tabla y la misma la ocupamos para cortar alimentos cocidos o listos, por ejemplo las verduras. Bueno, pues recordemos mantener separados los alimentos crudos de los que ya están listos, tanto en la mesa como en el refrigerador, así como lavarse constantemente las manos al manipular los alimentos y cuidar los utensilios con los que estamos trabajando. Esto fue un secreto culinario más. ¿Qué onda, familia? ¿Cómo han estado? Les traigo una sorpresa. Tendremos una clase. Hoy estará una maestra de lujo. Los espero a las 5. Por Facebook y YouTube. Juntos somos Betel Kids. ¡Ay! Y quiero, a manera de introducción, explicar un poco acerca de la esclavitud y por qué en la Biblia menciona la esclavitud en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y por qué no se habla en la Biblia de que se iniciara un movimiento social para combatir la esclavitud. ¿Por qué en la Biblia no menciona de un movimiento para quitar la esclavitud? Primero, el concepto de esclavo. ¿Qué es o quién es un esclavo? Un esclavo es una persona que no tiene derecho a nada. Es decir, sus derechos básicos, fundamentales como ser humano, no los tiene. Para él no hay leyes que lo puedan defender. Él está sujeto a la ley de su amo. Otra característica que vemos de un esclavo se debe a la voluntad de su señor, de su amo. No puede él hacer su propia voluntad. Otra característica, los esclavos tenían que trabajar y no había leyes que regularan su hora o su día de trabajo. Para ellos no había vacaciones, no había jornadas de trabajo, no, él era un esclavo. En la Biblia encontramos que había esclavos que se convertían en mayordomos y leales, muy leales de sus amos, a quienes pues los amos de tanta confianza que tenían les entregaban la administración de sus bienes. La Biblia nos habla de un hombre que fue el administrador de Abraham. Tal vez usted recuerda de este hombre, ¿verdad? ¿Cómo se llamó? El esclavo, Eliezer. Eliezer era el más grande en edad de todos los esclavos, 318 por lo menos nacidos en casa de Abraham, pero llegó a ser de confianza.
el brazo derecho de Abraham, y tenían que rendirle al amo lealtad. Así en el Imperio Romano, los esclavos eran, escuche, médicos de cabecera de los amos. Estaban preparados. Los esclavos no solamente eran médicos, eran maestros, eran los maestros de los hijos de sus amos. La Biblia menciona ayo. Esa palabra ayo era un maestro esclavo que se dedicaba a darle clases a los hijos de su amo. Entonces estaban preparados. No solo eran médicos, no solo eran maestros, también eran artistas capacitados que se dedicaban a la música, a la pintura, a la escultura, a la construcción, al arte. Así que usted puede pensar cómo vivían esos esclavos. No vivían como los que yo le mencioné, como peores que animales. Estos esclavos vivían en las mejores casas, en palacios, en Roma, sobre todo en Roma, la capital del Imperio Romano, y usaban ropas también muy lujosas, en un sentido, de acuerdo a su nivel, para mostrar la riqueza de sus amos. Estos esclavos eran administradores de sus negocios, eran los guardaespaldas de los amos y señores quienes les cuidaban, ¿verdad? También encontramos que estos esclavos comían bien, vestían bien y vivían bien. Cosa distinta a los campesinos libres que tenían que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para llevar sustento a su casa, y quizá vivían en chozas. Era su choza, una propiedad, pero era una choza, y tenían que comer de lo que pudieran ganar por su trabajo, pero no vivían tan bien y cómodamente como esos esclavos. ¿Sí nota usted la diferencia? Pero lo que no podemos dejar de decir es que no importa que vivieran cómodamente los esclavos, para la ley romana no eran considerados como humanos igualmente que los demás. Eran una propiedad para traer beneficio económico al amo. Y lógicamente, cuando vamos a leer, cuando leamos hoy esta epístola, vamos a encontrar de un esclavo que huyó, vivía en Frigia. Colosas era la región al norte de Grecia, Frigia, y huyó y se fue a Roma, lejos. ¿Y cómo pudo huir? ¿Cómo pudo sufragar los gastos de la huida? Pues muy seguramente este hombre se robó parte del dinero que le dieron a administrar su amo, que le dio, y se fue. Robó y era un fugitivo. Y muy probablemente ya había conocido a Pablo, porque Pablo visitó todas esas regiones de Panfilia, de Frigia, Macedonia, Acaya, Roma, Grecia. Entonces, muy probablemente Pablo conoció a su amo, y cuando Onésimo salió huyendo de la casa de su amo, llegó a Roma. Roma en ese entonces, en los años 62, 64 después de Cristo, tendría 1,5 millones de habitantes. Y para encontrar a Pablo en 1,5 millones de habitantes era muy difícil. Pero lógicamente muy probable es
que sabía que Pablo estaba en la cárcel. Así que hoy vamos a leer. Les invito a que me acompañen a leer esta hermosa, conmovedora carta del apóstol Pablo a Filemón. Y dice así la palabra de Dios. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Voy a parar. Era costumbre que las cartas tuvieran un apelativo, un saludo. Tenía que decir quién era el remitente de esa carta, y aquí vemos que Pablo dice: yo soy el remitente, yo soy el escritor y soy el prisionero de Cristo. En este momento Pablo está prisionero en la cárcel en Roma, y le manda un saludo junto con Timoteo a Filemón. Filemón era un hombre de una clase social muy alta. Filemón era dueño de esclavos. Él tenía mucho dinero. Él era un hombre muy rico, un cristiano verdadero, muy rico, y que tenía esclavos. Su esposa, los estudiosos mencionan que era la hermana Apia. Filemón era común ese nombre entre los griegos, y Apia era muy común entre los hebreos. Probablemente Apia tendría sangre judía, y probablemente Filemón, su esposa Apia, tenían un hijo llamado Arquipo. Arquipo, que era pastor de la iglesia de Colosas. Así que Filemón, Apia y Arquipo están colaborando en la iglesia de Colosas. Filemón es un colaborador, es un hombre que sostiene la obra de Dios con sus recursos, es un hombre muy hospitalario. Y dice la Biblia con un saludo hermoso: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué hermoso saludo. Y luego viene el exordio, el apelativo, luego el exordio. Fíjese aquí, el versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Es muy interesante que los hombres muy intelectuales, muy cultos y siguiendo las reglas de la urbanidad, como el apóstol Pablo lo hacía, manda un exordio. ¿Qué es un exordium? Es en latín. Significa palabras de aprecio y de felicitaciones. No comienza a pedirle, comienza a darle palabras de felicitación, palabras de gratitud, palabras que levantan las cualidades o características de este hombre Filemón. Dice: doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Por qué? ¿Por qué doy gracias a Dios? Primero, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo: estoy muy contento de que tú amas a Dios y de que tú tienes una fe muy fuerte en Él.
y también tú tienes un amor para con todos los santos. Estoy en este momento diciendo gracias Dios por ti, Filemón. Pero también oro, ¿para qué? Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y oro para que Dios te siga usando y que con la fe que tú tienes, muchos otros puedan conocer el bien que hay en Cristo Jesús. Muy bien, después de eso dice, verso 7, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. La verdad es que, Filemón, quiero decirte, estoy muy contento y por eso oro a Dios dando gracias, porque muchos de los hermanos en Cristo, los santos, han sido bendecidos por tu ministerio, por tu generosidad. Tú eres un hombre que has ayudado mucho a la obra de Dios y amas mucho a los santos. Con esas palabras, ¿cómo cree que se ha de haber sentido Filemón? Contento, ¿verdad? Motivado, animado. Ahora viene la petición. El versículo 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. El apóstol Pablo dice, yo pudiera darte órdenes, yo pudiera exigirte, pero yo no te doy una orden, yo no te doy un mandato, yo no te estoy exigiendo, yo te voy a rogar algo, te voy a rogar, te voy a suplicar, y quiero que lo tomes en cuenta, no como un apóstol que soy, sino como un anciano. ¿Cuántos años tendría Pablo aproximadamente en esas fechas? El apóstol Pablo, dicen los historiadores, que andaría entre los 49 a 56 años y ya era un anciano. Así que, ¿cuántos de ustedes están entre esas edades y ya pueden decir, soy un anciano? Algunos se sienten tristes porque dicen, ay, me dijeron un anciano. Miren, la Biblia dice que para llegar a ser un ministro en una iglesia, dice, también se les llamaba con sus requisitos, está en la Biblia en Timoteo y en Tito, y se le consideraba anciano. No era un neófito, y era un hombre maduro en esas edades más o menos. Y Pablo dice, yo quiero no exigirte algo, no darte una orden como apóstol, considérame como un anciano. Y dice el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Te voy a pedir con una súplica por mi hijo Onésimo. No era su hijo biológico, era su hijo espiritual. ¿Por qué dice que lo engendró en las prisiones? Porque la historia nos dice que Onésimo salió huyendo de Frigia, de Colosas, siendo esclavo de Filemón. Traía dinero que robó de su amo para el viaje y llegó a Roma, y Pablo lo recibió en la cárcel, más bien vivía en una casa, el apóstol Pablo, ahí estaba una casa donde lo tenían prisionero
era prisionero de domicilio, ¿verdad? Encadenado, y había un soldado que lo cuidaba, se turnaba ese soldado con otros más en las vigilias, de acuerdo a los turnos, y ahí lo visitaban las personas para escuchar de Jesucristo. Y ahí llegó Onésimo, y cuando Onésimo llegó, Pablo lo recibió con amor. Escúcheme, con amor. Tanto fue el amor que Pablo le mostró a Onésimo, y con el mensaje de Cristo, que Onésimo se convirtió a Jesucristo. Y por eso Pablo dice: te voy a rogar por mi hijo Onésimo, a quien yo engendré en mis prisiones. Versículo 11: el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te fue útil a ti cuando estaba en tu casa como esclavo, pero ahora me es útil. Yo me imagino a Onésimo que estaba en la cárcel o en la casa. Yo creo que le preparaba el almuerzo, la comida, la cena a Pablo, lavaba la ropa, hacía la limpieza de esa casa, de ese cuarto, iba quizá a traer comida. Bueno, era útil para Pablo. Quizá le ayudaba a escribir. Y mire, vamos a seguir leyendo. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Te ruego que tú lo recibas. Esa es la petición. Recibe a Onésimo, imagínate, como si me recibieras a mí. Así recibe a Onésimo. Mire qué petición. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Yo quisiera que Onésimo se quedara, porque yo estoy aquí prisionero por causa del evangelio, y la verdad, él me ayuda mucho. Pero no quiero exigir eso. Que salga de ti, no de mí. Versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibas para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. El apóstol Pablo dice: yo te voy a enviar de regreso a Onésimo, que salió huyendo. Recíbele como si fuera yo mismo. Quisiera que se quede conmigo porque me ayuda mucho, me es útil, pero yo estoy seguro que también te va a ser útil allá, y quizá salió para que nunca más se salga de tu casa. Que nazca de ti si quieres que regrese conmigo, pero allá tú, que sea voluntario. Pero dice aquí: recíbele no como esclavo, recíbele como un hermano. Escuche, la Biblia nos dice que muchos de los esclavos que se convirtieron a Cristo llegaron a ser pastores y obispos en la iglesia primitiva, en todo Roma y en todo el imperio romano de aquel entonces, donde había iglesias. O sea que imagínense, en los cultos, en las reuniones, había amos y señores acaudalados, cristianos ricos, de una posición social y económica alta, pero respetaban al esclavo porque tenía una autoridad espiritual. Qué hermoso, porque ya no se veían como esclavos y amo, sino se veían como hermanos en la fe. Mire, más adelante dice, versículo 17: así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Claro que sí.
Es muy probable que Onésimo no quisiese regresar a la casa de Filemón, porque según la ley del Imperio Romano, si alguien tenía escondido en su casa un esclavo, era un delito, porque era una propiedad, una pertenencia de otra persona. Así que tenía que pagar muy caro. Y el apóstol Pablo entonces está regresando esa propiedad a Filemón, pero lógicamente Onésimo, que es el esclavo, no va a poder pagar. Y el apóstol Pablo le dice: yo quiero que tú cargues la deuda de Onésimo a mi cuenta, a débito mío. Es decir, que yo voy a pagar la deuda de Onésimo. Pero fíjese qué argumento usa el apóstol Pablo. Versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. ¿Y sabe por qué dice así? Porque los que asumían una deuda, tenían que firmar con puño y letra y su firma, y todavía es común, ¿verdad? Cuando usted tiene una deuda, firma un pagaré y usted pone su firma con su puño y letra y hasta sus huellas con alguna tinta, esa es su firma. Y el apóstol Pablo está diciendo: yo con mi propia mano estoy firmando esta deuda que yo contraigo, la de Onésimo, ahora se la cargan a mí. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Y en qué está diciendo Pablo que le debe Filemón a Pablo? El apóstol Pablo le dice: acuérdate que tú eras esclavo de Satanás y yo te prediqué a Jesucristo y yo te ministré las verdades de la palabra, los bienes eternos. Es cierto que no soy un hombre rico como tú, Filemón, pero tengo autoridad espiritual porque yo te hablé de Cristo. Por eso me debes mucho. Pero Pablo dice: tú me debes, yo te debo, considéralo, a lo mejor ya estamos a mano. Es más o menos lo que le está diciendo. Y dice el versículo 20: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Hazme un favor, así como yo te hice un favor en el sentido espiritual, te hablé de Jesucristo, pues ahora te pido que tú me hagas un favor. Hazme un favor. Mire cómo le está pidiendo. El versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os será concedido y saldré de la cárcel y regresaré a visitarte. Y termina el saludo, siempre los saludos eran al final, y dice: te saluda Epafras, mi compañero de prisiones. Epafras era el pastor de la iglesia de Filipos, que estaba ahí, lo habían metido a la cárcel también en un sentido, ahí estaba apoyando a Pablo, pues no tanto que estaba en la cárcel encarcelado, sino que él estaba ayudando a Pablo en la cárcel por Cristo Jesús. Te saluda Marcos. Marcos, ¿se acuerdan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos? Que había dejado por un tiempo a Pablo y a Bernabé, pero nuevamente estaba sirviendo. Te saluda Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Qué hermosa carta. Ahora, quiero hacerles una proposición y vamos a resumir esto. Espero que Dios hable a nuestro corazón mucho más. La proposición es la siguiente: al considerar dos aspectos de la carta de Pablo
a Filemón dos aspectos de el propósito de la carta. Al considerar dos aspectos del propósito de la carta de Pablo a Filemón, podemos saber la obra de intercesión de Cristo por nosotros. Me gusta mucho esto. Primer elemento, primer aspecto del propósito de la carta. El primer aspecto es la intercesión. La intercesión. Aquí encontramos la intercesión. Yo podría poner así: el poder de la intercesión. ¿Cómo intercede Pablo ante Filemón? ¿Exigiéndole? ¿Dándole órdenes? ¿Mandándole? No. Con una persuasión moral. Él sabe que tiene una buena relación Pablo con Filemón. Es su hermano en la fe, se aman. Pablo tiene autoridad espiritual sobre Filemón, aunque Filemón es un hombre acaudalado, es un hombre rico, pero se aman en Cristo Jesús. Pablo dice: yo te serví en el ministerio dándote el evangelio, ahora yo quisiera que tú respondas a mi petición, no por obligación, no por exigencia, sino por amor y por voluntad. La intercesión. Y quiero tocar esto hablando de Cristo. Me gusta mucho porque yo pudiera poner una analogía. Filemón pudiera representar al Padre Celestial, Pablo pudiera representar a Jesucristo y Onésimo pudiera representarnos a todos nosotros los seres humanos. Onésimo, siendo un esclavo, salió huyendo, pero ahora estaba de regreso a casa. Amados, en un sentido, el dueño absoluto de nuestra vida, de lo que somos, de lo que tenemos, es Dios. No somos dueños nosotros de nuestra propia vida. Dios es muy rico. Él nos da de comer, Él nos da todo. El aire que respiramos, es más, todo. Él nos dio una esposa, unos hijos, una familia, nos da la salvación. Él es dueño de todo. Pero salimos de su comunión porque hicimos algo que a Dios no le agrada. Todo lo que va en contra de su voluntad es pecado. Pero vemos aquí a Pablo intercediendo ante Filemón por Onésimo, y así Pablo es como un tipo de Jesús. Jesús intercede al Padre. No le está exigiendo. Jesús es Dios también. Pero Jesús se hace hijo y va ante el Padre para interceder por todos nosotros. Jesús intercedió por ti y por mí, y ¿sabe cómo lo hizo? Entregando su propia vida. Él dijo: voy a morir por ti, voy a morir por todo el mundo, voy a derramar mi sangre. Y esa propia vida, su propia sangre, Jesucristo la está ofreciendo para que seamos perdonados y regresemos a casa, ya no como esclavos, sino como libres. ¿Qué le parece? Me gusta este. El segundo aspecto del propósito de esta carta es el perdón. Primero es la intercesión, segundo es el perdón. El poder del perdón. Mire, el perdón está basado en el amor. No es porque Pablo le exigió a Filemón. No es porque Pablo era
un líder, un apóstol, una autoridad espiritual. Por eso Filemón, aunque fuera un cristiano rico, tenía que obedecer. No, sino Pablo hace una apelación moral porque hay amor. Le dice: yo sé que tú amas a los santos, yo sé que tú amas a Dios, y por eso yo sé que tú vas a recibir a Onésimo y le vas a perdonar la deuda. Escúcheme bien, según la historia, la tradición nos dice que Onésimo sí fue perdonado por Filemón, de tal manera que Filemón permitió que esta carta circulara. Si Filemón no hubiese perdonado a Onésimo, esa carta lo hubiera roto y hubiera hecho caso omiso a la petición de Pablo. Pero otra cosa más, la tradición dice que Onésimo, que significa útil, Onésimo significa útil, llegó a ser obispo de Berea. Este hombre, la historia nos dice, llegó a ser un obispo, un pastor de la iglesia de Berea. Algo más, uno de los padres de la iglesia, Ignacio, menciona que también llegó a ser obispo, pastor de la iglesia de Éfeso. Uno que fue esclavo llegó a ser obispo de Berea y obispo de Éfeso. Amados, el poder del perdón de Dios para nosotros es tan grande que sí, antes teníamos muchas capacidades y las usábamos, pero no para invertirlas al reino de Dios. Algunos cantantes, escritores, maestros, doctores, no sé, con muchas capacidades. Pero ahora que Dios nos ha perdonado por la intercesión de Cristo, amados, podemos ser más útiles. Amén. Más útiles. De tal manera que podemos extender el reino de Dios. La historia termina muy emocionante porque Filemón recibe a Onésimo como su hermano. Y escuche bien, esta carta llegó a ser la inspiración para combatir la esclavitud en Estados Unidos. No se menciona aquí en la Biblia que le dice Dios a los cristianos por medio de Pablo: levántense, escapen. No. Y le voy a decir por qué. Con esto quiero terminar, es la conclusión. La historia nos menciona que había muchísimos esclavos en el Imperio Romano, de tal manera que si los libertaban, todos esos esclavos se iban a quedar sin comida, sin ropa y sin vivienda. Iban a ser libres, pero ahora ¿dónde iban a trabajar? Y aquí vemos que las enseñanzas de Cristo fueron mucho más que emancipar a un hombre de su esclavitud físicamente. Fueron mucho más al fondo: el amor. Ahora véanse como hermanos, no como esclavos. Y yo quisiera mencionarles unas citas a manera de conclusión de lo que Jesús nos dice en su palabra. Efesios capítulo 6, respecto a los esclavos y a los amos. Efesios 6, 5 al 9 dice así: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con
gentileza de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea bueno, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Cuál es la esencia de la relación de un amo y de un esclavo? El amor. Ya no tiene que estar con un látigo y golpeando el amo al esclavo. Ahora el esclavo ve a su amo como si sirviera a Cristo, y el amo ve al siervo como su hermano, sin amenazas, amándole. Vea lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 22. Me gusta mucho. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Fíjense, ahora ya no hay esclavos, ya no hay libres, ya no hay ricos, ya no hay pobres, ya no hay intelectuales, ya no hay sencillos. Ahora todos somos hermanos en Cristo. Amén. Primera de Timoteo capítulo 6. También encontramos el versículo 1. Dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Sirvan con amor, hónrenles. Mire, un esclavo en el Imperio Romano tenía que ser leal a su amo. Era una lealtad tal, escuche, que cuando mataban al amo, ¿sabe qué hacían? También mataban a los esclavos de su casa, a todos, porque eran parte de su familia. Amados, la Biblia nos dice en San Juan 13, ya no les llamo siervos. Jesús dice, ahora les llamo mis amigos. Aunque yo me considero, como el apóstol Pablo lo dice, soy un esclavo de Jesucristo. Mi alma le pertenece a Él. Ahora mi voluntad es para que se haga su voluntad. Ahora todo lo que soy y tengo es de Él. Pero Él no me considera como esclavo. Él me llama su amigo. Qué hermoso. Fue una bendición que nos hayan acompañado hasta el final. Los esperamos el próximo miércoles. Hasta la próxima.